Teología bíblica y sistemática es una materia que puede sonar un poquito aburrida. La palabra teología, la palabra doctrina, la palabra dogma, son palabras que pueden llegar a, en la vida de alguna gente, significar aburrido, anticuado, pasado de moda. Palabras tales como religión, que nos suenan extrañas, ¿no es cierto?, a nuestro referir a la vida cristiana, porque entendemos la religión como algo artificial, pero religión, en su buena palabra, es una muy linda palabra. Lo que pasa es que se usa de una forma muy dura. Usted en el apunte, cuando usted lo abra, va a encontrar el programa, y esto nos va a acompañar en las próximas 12 semanas que los voy a tener conmigo, donde los voy a castigar con escorpiones, como dijo Roboam. Los voy a tratar bien, para luego llegar al finalizar. Dice, los requisitos son contar con un porcentaje de asistencia, aprobar el examen, y traiga clase el cuadernillo, no se lo olvide. Eso nos guía, nos sirve para ir guiándonos en la lectura. Mire, lo que vamos a ver justamente va a tener que ver esta introducción que vamos a tener. La clase que viene, que vamos a tratar de entrar en lleno, es sobre las Escrituras. Vamos a ver un poquito de recordar lo que vimos en introducción bíblica y qué tiene que ver con las Escrituras. La tercera unidad tiene que vamos a ver acerca de Dios. ¿Cuál es la existencia de Dios, los atributos constitutivos y morales? Vamos a encontrarnos que hay dos tipos de atributos que tiene Dios: los nombres de Dios, la naturaleza de Dios, las actividades de Dios, la Trinidad de Dios, conceptos tales como Trinidad. Después vamos sobre el final, a hacer un repasito de lo que vamos a ir viendo. Esta materia, teología bíblica y sistemática, es una forma de estudiar lo que nosotros creemos. Lo que nosotros creemos condiciona nuestra visión del mundo. Si yo hoy le dijera que la Tierra es cuadrada, usted se largaría a reír. Si la Tierra le diré que es plana, también se largaría a reír. Lo que nosotros creemos nos condiciona. Un hincha fanático de su equipo cree ciertas cosas que no se condicen justamente con su clásico rival que cree. Y son cosas que la gente defiende a muerte. Se pueden agarrar a los puñetes, ¿verdad? Hoy vivimos en algo que se dice que es la grieta, que en realidad el país, Argentina, lamentablemente ha estado con una grieta desde siempre, sus inicios. Y la gente se apasiona en ese tipo de discusiones y pierden horas y horas hablando. Y le digo, a mí en particular, no sé si le suena muy mundano, a mí me gusta el fútbol, lo padezco bastante, el cuadro que me tocó en suerte. También me gusta hablar de política, soy una persona que trata de tener algún mínimo de cultura general, y nos apasionamos a veces por temas y tratamos de saber y defender posturas, y muchas veces con lo que tiene que ver con las Escrituras no tenemos la misma pasión. Quizás se deba a que muchas veces hubo una estructura religiosa en la iglesia de cierto carácter opresivo, donde a la gente sentía una opresión en la iglesia. Eran defectos que tenían las épocas. Hay gente que tenía en sus comienzos mucha pasión y tenía algunos errores, y en esas estructuras hay mucha gente que se ha visto defraudada, sobre todo oprimida. Pues tiene que ver con que nosotros lo que vamos a tratar, y que yo estoy convencido que lo vamos a lograr, más que en esta materia que sea una transferencia de conocimiento, que vayamos de la mano, el conocimiento con la experiencia que nos da el Espíritu Santo. Porque la letra en sí, fría mata, pero el Espíritu vivifica. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que yo no debo estudiar la palabra del Señor? ¿La lectura de la palabra no es necesaria?
Muy importante estudiar la palabra. Cuando nosotros adquirimos conocimiento, nosotros a la luz de la Biblia, nos permite tener algunas herramientas para interpretar de manera correcta la palabra del Señor y una guía para llevar una vida de éxito, de plenitud. Algunas cuestiones con los cristianos de hoy a mí me llaman la atención, porque entiendo también de que es una evidencia de que Jesús viene. Justamente también vamos a hablar en esta materia un poquito sobre los tiempos finales. Yo comentaba el domingo a la mañana que tengo la dicha de predicar aquí en el domingo en el horario de las 10:30, que yo me acuerdo me acuerdo patente, tenía 9 años, habíamos ido de vacaciones a Mar del Plata y habían surgido los códigos de barra en los supermercados. No sé si alguien se acuerda, cuando surgió fue toda una revolución. Y los cristianos estaban preocupados, pues decíamos, ya estamos más cerca de la segunda venida de Cristo. Por eso permite una identificación, es algo fabuloso. ¿Va? Un producto, por un código de barra sabe qué es, el precio que tiene, una actualización impresionante. Fue un avance tremendo, tecnológico para todo lo que era almacenamiento de datos. Hoy, con lo que hay es impresionante. Hay gente que... un recital, por ejemplo, que tuvimos en la iglesia, participación del grupo Rescate, yo veía que todos los chicos filmaban, era muy curioso, porque en vez de disfrutar el recital, en medio lo miraban a través del celular y filmaban y otra gente lo veía en otras partes inclusive del mundo. Entonces, si estamos más cerca de la segunda venida de Cristo, porque tiene que ver el hecho de la tecnología, va a permitir muchas cosas que están profetizadas. Entonces decía, la gente tendrá un afán sobre la segunda venida de Cristo como teníamos hace unos años, y no. Y mucha gente desconoce sus derechos como cristiano. ¿Quién es Satanás? Por ejemplo. Nosotros tenemos que tener esas cosas, las tenemos que conocer. Vivimos en una época que hay algunas cositas interesantes que sería bueno corregirlas. Yo no voy a criticar a nadie, pero extraña gente que cuando hay plataformas como que tienen miedo de hablar decir la palabra Satanás. Ese sistema de vida, complicado algunas cosas. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, los días miércoles y los días viernes nosotros, por ejemplo, ungimos con aceite? ¿Cuál es la explicación? Eso todo lo vemos a la luz de la Biblia. Eso nos permite a nosotros tener herramientas para leer la palabra del Señor. Nosotros tenemos una columna vertebral de nuestra creencia. Teología. Teología quiere decir viene de dos palabras griegas: teos, que habla todo, que refiere a Dios, y logos, que habla sobre el estudio de Dios. En su apunte dice lo siguiente: la teología cristiana es simplemente el intento... No, ese es un apunte mío, no lo dice el apunte suyo. Pero yo tengo aquí un apuntito, estuve viendo, está muy lindo el apunte. La teología cristiana es simplemente el intento de comprender a Dios tal como aparece en la palabra del Señor. Ninguna teología, ningún estudio de Dios puede explicar a Dios de una manera concreta, porque Dios es infinito y es eterno. Justamente cuando veamos la doctrina de Dios, vamos a ver que es imposible entenderlo a Dios. Ahora, Dios no dejó una herramienta para entenderla, poder en nuestro nivel como ser humano comprender unas facetas que Dios nos permite, que Dios ha permitido que nosotros conozcamos a través de la revelación de la palabra. Mire, Romanos 11, versículo número 33 al 36, una porción muy conocida de la palabra, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él
y para Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usted cuando llega a su página número 4, usted va a ver un glosario que tiene, un glosario teológico, que preste la atención. Si no encuentra alguna palabrita que no, medio que no conoce, está lindo esta guía que nosotros tenemos. Ahora nosotros decimos, ¿qué es una doctrina? Que tiene que ver mucho qué es un dogma. La doctrina, esta palabra viene del latín doctrina, que significa enseñanza o instrucción. Podemos resumirlo de esta manera. Es un conjunto de enseñanzas que se basan en un sistema de creencias. De acuerdo al uso que le damos los profesores o quienes enseñamos, se refiere a los dogmas aceptados por un grupo particular de creyentes o partidarios. Es un dogma, o sea, la doctrina es un conjunto de enseñanzas, de dogmas de un grupo específico de gente. Eso es una doctrina. Una doctrina es un conjunto de dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad que no se cuestiona. Es una verdad que no se puede rebatir. Que no se puede rebatir. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de Dios, acerca de Jesucristo, nosotros decimos, Jesucristo murió y resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un dogma. Yo si yo soy un cristiano y yo digo, Jesucristo en realidad no era la encarnación, entonces ya cuando ya arrancó ahí, ya sabe que no podemos seguir charlando porque violentó un dogma. Ahora, cuando habla entonces, por ejemplo, habla de la Trinidad, usted va a ver que hay gente que niega la Trinidad, entonces ya cuando, y cómo nosotros, ya no tiene mucho sentido seguir hablando. Sí, a los fines de defender nuestras creencias, pero ya cuando usted lee, muchas gracias, cuando a nosotros ya nos violentan un dogma, entonces ya nosotros tenemos que prestar atención. Ahora, nosotros tenemos que conocer cuáles son esos dogmas, cuáles son las verdades irrefutables que no se pueden discutir, sobre la cual nosotros basamos nuestra vida. Son como la constitución de un país, es lo que nosotros creemos. La Biblia habla de doctrina, sí habla de doctrina. En el Antiguo Testamento usa una palabra que se llama lecat. Si quiere anotarlo por modo de riqueza, no se lo van a preguntar en el examen ni nada. Es una palabra hebrea que se llama lecat, que se escribe L-E-K-H-A, que significa literalmente lo recibido. La doctrina es lo recibido. Expresa la idea de doctrina como lo recibido. En el Antiguo Testamento se asocia con la Torá, con la ley, lo que ustedes estuvieron estudiando, Pentateuco, ¿verdad? Bueno, Pentateuco, más o menos se asocia a eso, que se encuentran las enseñanzas de Moisés recibidas por Moisés de parte del Señor, que están reflejados en el Pentateuco. Un ejemplo de esta palabra la tenemos en Deuteronomio capítulo número 32, versículo número 2, dice de la siguiente manera: que caiga mi lecat, acá es mi enseñanza, como lluvia, y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el nuevo pasto, como lluvia abundante sobre las plantas tiernas. O sea, que mi enseñanza descienda y sea recibida. Esa es más o menos la expresión que encontramos en el Antiguo Testamento, donde habla acerca de lo que vendría a ser doctrina. En el Nuevo Testamento, y acá, perdónenme cómo le voy a pronunciar, pero hay una palabra en hebreo que es didaje, que se escribe D-I-D-A-J-E, que comunica el concepto de la palabra doctrina. Habla acerca de doctrina al acto mismo de enseñar,
como a lo que se enseña en sí. Lo voy a decir de nuevo. Denota significa tanto el acto de enseñar en sí como lo que se transmite. Un ejemplo, Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. En la Reina Valera dice de esta manera, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí están puestos los dos ejemplos, la forma y el contenido. Solo nosotros encontramos esto nosotros lo encontramos como doctrina, podemos tener muchos más ejemplos que no podríamos terminar. Ahora, nosotros encontramos acá en el punto número 3 del apunte que dice, ¿qué relación existe entre la teología y la religión? Y cuando decimos religión, yo no sé si se siente incómodo, pero medio que incomodo un poco, ¿no? Porque religión lo asociamos siempre a las creencias de los demás. Ahora, religión es una palabra muy linda, porque quiere decir, viene del latín de religare, de volver a unir. O sea, la religión entendido como el acto de volver a estar unido a Dios, reconociendo en esa palabra de que lo que Jesús dijo, que la gente necesitaba de un Salvador, que estaba perdido. O sea, entendemos religión como el hecho de la sana doctrina, entendemos como religión la práctica correcta de los principios bíblicos, no como la práctica de ritos y rituales y cosas de tradiciones. ¿Cómo puede ser que nosotros entendamos? ¿Cuál es la relación que nosotros encontramos entre la teología y la religión? Hay mucha gente, mire, usted, los que tienen, por ejemplo, cable en la casa o a través de internet, van a encontrar documentales, pueden encontrar autores, puede haber gente que habla acerca de la palabra de Dios y con mucho estudio de la palabra de Dios. Inclusive yo le voy a decir una cosa, hay una traducción homosexual de la Biblia, no sé si usted sabía. Hay una traducción de la nueva era de la Biblia. Gente que conoce, que sabe, pero que no le fue revelado. Porque, hermano, la palabra nos tiene que llevar a la experiencia. Si usted viene a una reunión y la palabra no lo llevó a una experiencia, no creo que le haya sacado mucho jugo a esa reunión. Diga conmigo, la palabra me tiene que llevar a una experiencia. La palabra me tiene que llevar a una experiencia. Entonces la relación que encontramos, yo la sinteticé de esta manera. La teología es el conocimiento y la religión es experiencia. Y hay un versículo bíblico en la palabra del Señor que ha sido mal interpretado y muy dañado, porque hay gente que nosotros, muchas veces, de venir de una estructura religiosa rígida, muchas veces hay gente que abandona el fundamento de la palabra. Y se nombra este versículo, dice la palabra del Señor, habla el apóstol Pablo, dice, no es que nosotros nos consideremos competentes o capacitados en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces muchos se han agarrado y dicho, no, pero la letra mata. Yo escuché por ahí a una persona, me llamó la atención lo equivocada, que por ahí dijo, el instituto bíblico, la gente pierde el tiempo, porque en vez de predicar están ahí estudiando la Biblia. No tiene ni pie ni cabeza. Tiene pie y cabeza. ¿Qué puede dar uno si no recibe? La experiencia
nos viene revelada por la palabra. Y la palabra nos tiene que llevar a la experiencia. Nosotros tenemos que tener una conjunción de las dos cosas. Porque si bien la palabra, la letra, y yo le decía a esta gente que habla y no tienen la mínima experiencia, Dios, Cristo no le ha sido revelado. De tal manera es que fariseos, saduceos, gente que invertía la gran parte de sus horas en el estudio de las profecías, lo tuvo a Jesús delante y no lo pudo reconocer. Porque la palabra fría, sin revelación, la palabra como una tradición, no nos sirve de nada. Necesitamos la experiencia. Y es lo que vamos a orar cada día que empiece esta clase. Que haya una transferencia del Espíritu Santo, que en cada momento de esta clase, que Dios nos revele su propósito para nuestra vida, principios sean impartidos. Ahora bien, el otro extremo también es necesario, porque la palabra dice que mi pueblo erra porque le falta experiencia. No, porque le falta conocimiento. El conocimiento es importante, el conocimiento es poder. Lo va a ver a Jesús siendo tentado en el desierto. ¿Cómo fue la lucha con el demonio cuando lo tentaba? Por la palabra. La palabra nos da libertad. Todo tiene que estar fundado en la palabra. La palabra nos lleva a la experiencia y la experiencia nos tiene que llevar a la palabra. Un cristiano, por eso hay gente que cae en misticismo y en cosas extrañas, porque está fundamentada en la palabra. Hay que leer la palabra. Les felicito que esté acá invirtiendo estas 2 horas, buscando del Señor. Eso usted le debe sumar la oración y también el ayuno. Súmele, enriquece la vida. Y la religión nos puede llevar como estructura, a ser muertos espirituales. Ahora el aprovechamiento de la palabra del Señor en su experiencia nos puede revelar a Cristo a través del Espíritu Santo. Eso es lo que yo entiendo que tan bien lo habla este puntito número 3. Richard, yo perdí contacto con él. Te voy a pedir que me ayude y me pase la próxima placa, si podés. Ahí está. ¿Y de qué nos sirve a nosotros la teología? Porque si usted viene acá y estudia la palabra y no le sirve para nada, me perdió el tiempo. Seamos sinceros. Usted viene acá porque tiene un propósito, ¿no? Usted viene acá porque estudia la palabra y tiene un propósito. ¿De qué nos sirve a nosotros estudiar? ¿Cuál es el valor acá en el punto número B? Yo le decía justamente lo que empieza diciendo, de que existe la tendencia a restarle valor a la doctrina. Quizá es para mí un síntoma de que la segunda venida de Cristo está cerca, porque la palabra nos enseña que en los postreros tiempos, una de las señales es que se van a levantar falsos maestros y que la gente va a tener comezón de oír. Nosotros necesitamos la doctrina, conocer nuestra creencia. ¿Por qué? Porque me encanta lo que dice el tercer párrafo. Yo lo anoté ahí, punto número 1, ayuda a crear un carácter. Sólidas creencias desarrollan un carácter sólido y asimismo creencias bien definidas forman también convicciones claras. Sólidas creencias desarrollan un carácter sólido y asimismo creencias bien definidas forman convicciones claras. Por ejemplo, la gente le enseñan de pequeño la integridad del territorio nacional. Y nosotros, por ejemplo, estamos convencidos de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Eso hace que nosotros lo creamos. Y podemos que alguien nos diga que no son nuestras, despierte nosotros. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado. Y todo lo que nosotros tenemos como verdadero
Eso despierta un carácter. Hoy la gente está distraída. Hoy la gente tiene convicciones sobre el fútbol, sobre la política. Que voy a decir, no está mal, a mí me gusta el fútbol, me gusta la política, en su justa medida, es una distracción, hay otros que les gustan otras cosas. Siempre que no ocupe el lugar que tiene que ocupar el Señor, no me parece mal. Pero la gente tiene convicciones claras en lo que tiene. Me tocó tristemente dejar de seguir en las redes sociales a una persona que aprecio porque todo lo que él hablaba era quejas sobre el gobierno actual. Que tiene todo el derecho del mundo, yo tampoco soy defensor del gobierno actual. Pero todo. Y le puse a revisar sus últimas 30 publicaciones, así, y me pregunto, ¿por qué me dejaste seguir? ¿Por qué no me bendice lo que decís? Si vos ahí en tu biografía decís que sos un líder, que sos un ministro de la palabra, si todo lo que vos ponés yo lo sé o creo saberlo, ponés una palabra de esperanza, una palabra de fe. ¿Por qué? Porque saber lo que nosotros creemos nos ayuda a que nosotros creemos un carácter. Si nosotros estamos convencidos de que Jesucristo resucitó, de que la muerte no pudo con Él, y la palabra nos dice que a nosotros no hace más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos un problema, cuando nosotros tenemos una crisis personal, si nos mostramos fundamentados en la palabra y nosotros sabemos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, de que somos coherederos con Cristo Jesús, sabemos que se podrán levantar situaciones, pero la palabra nos enseña que todo lo podemos en Cristo nos fortalece. Estar convencidos, tener convicciones, crea en nosotros un carácter. Hay gente que tiene otras convicciones y crean un carácter. Por ejemplo, la gente que es de izquierda o los militantes políticos, cuando van y se pelean porque tienen un carácter. Nosotros necesitamos crear un carácter. Conocer la Escritura nos libra, nos protege del error. El otro día me tocó preguntar, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia de los cristianos cuando mueren hasta que viene la segunda venida de Cristo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Están dormidos? ¿Dónde están? Y no sabía mucho. Tenía que contestar. Entonces lo agarra por ahí alguna de estas sectas o religiones, 4 o 5 versículos lo dan vuelta, nos protege del error. Mi pueblo falla porque le falta conocimiento. Ahora recuerde, el conocimiento tiene que llevar la experiencia del Espíritu Santo. Si no tenemos experiencia del Espíritu Santo, a nosotros medio que no nos sirve de nada todo lo que nosotros hablemos. Es la guía correcta que nos garantiza victoria, dice la palabra del Señor. La Biblia, sin lugar a dudas, sigue un tema básico y central. Sin embargo, las numerosas verdades que se relacionan con el gran tema están esparcidas por los libros de la Biblia, con el objeto entonces de formarse una idea amplia y profunda de cada una de las doctrinas y poder enseñarla, impartirla a los demás. Uno debe reunir las referencias que se relacionan en los diferentes temas o diferentes doctrinas y agruparlas en esos mismos temas o subtemas. Y la clasificación de la doctrina, la forma de la teología, tenemos la teología exegética, que procura establecer el verdadero significado de la Escritura, o sea, sacar el verdadero significado. Tenemos la teología histórica, que investiga la historia del desarrollo de la interpretación doctrinal. La teología dogmática, que constituye el estudio de los asuntos fundamentales de la fe, según los enuncios de los credos de la Iglesia. Y la teología bíblica, que sigue el proceso de la verdad a través de los diversos libros de la Biblia y describe cómo cada uno de los escritores presentan las doctrinas importantes. Por ejemplo, al estudiar la doctrina de la expiación, que creo que es el tema número 8 que vamos a ver, según este método, uno investigará de qué manera se trata la materia en cuestión en las diversas secciones de la Biblia. Lo vemos, expiación lo va a encontrar en Hechos, en las epístolas, Apocalipsis, sobre todo en los evangelios. También el concepto de la expiación bien claro en el Pentateuco.
Uno descubrirá qué dijeron Cristo, Pablo, Pedro y demás siervos del Señor con respecto a eso. Tenemos la teología sistemática, que en esta rama de estudio, las enseñanzas bíblicas con respecto a Dios y el hombre están organizados por temas de acuerdo a un sistema definido. Por ejemplo, los versículos, pasajes que se relacionan con la obra de Cristo están clasificados bajo la doctrina de Cristo. Entonces, ¿qué nosotros de esto vamos a estudiar? ¿Por qué se llama teología bíblica y sistemática? El cuadrito lo dice bien claro. En la presente materia abordaremos la combinación de la teología bíblica y la teología sistemática. Bíblica en el sentido de que las verdades son extraídas de la Escritura. Y el estudio encaminado por las preguntas siguientes. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué significan las Escrituras? ¿Qué es la interpretación? Y sistemática, puesto que el material está arreglado de acuerdo a un orden que nosotros vamos a ir viendo. Y nosotros en esta aventura que nos emprendemos, donde 12 clases estaremos juntos, donde 12 lunes me van a tener que soportar, nada, mentira, van a pasar bien, ¿no es cierto? Va a pasar lindo, ¿verdad? Vamos a ver la doctrina de las Sagradas Escrituras, vamos a ver la doctrina de Dios, vamos a ver de los ángeles. Porque el ángel no es ese gordito, cachetón así con la colita que tiene el pañal, como está en las pinturas. Vamos a ver qué dice la Biblia de los ángeles. Del hombre, que somos nosotros en esencia a la luz de la Escritura. ¿Qué es el pecado? Cristo. La doctrina de la expiación y la salvación, que no son lo mismo, pero están tan bellamente relacionadas, ya lo vamos a ver. La doctrina del glorioso Espíritu Santo del Señor. La doctrina de la iglesia y la doctrina de los tiempos finales. Así que abróchese el cinturón. Número 15, dice así la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Diga conmigo, aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. Vamos a usar bien la palabra, ¿no? ¿Y qué palabra? La palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Que Dios le bendiga a todos. Ha sido un privilegio esta aventura para mí comenzarla con ustedes. No se rinda, ¿ah? En diciembre tienen que terminar todo, ¿ah?